Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas, amigos. En nombre del IFAP, Instituto de Formación y Acción Política, les doy la bienvenida a todas y todos y les agradezco infinitamente y emocionada que nos estén acompañando hoy en el lanzamiento de la presentación del libro Braden o Perón, la historia de la campaña electoral más importante de la Argentina. En nombre de Ediciones IFAP, que es una iniciativa creada por el Instituto de Formación y Actualización Política, y les doy esta bienvenida. El IFAP es una iniciativa que nació hace alrededor de 5 años, con una convocatoria que nos hizo Javier Mourinho, a Daniel Romero, a Omari Abdol Kadri, a Mario Ascurri, Marina Rosas, Mario Krieger, Marta Giana, Patricia Aragón Reyes, Adriana, Lidia, Arturo, Gabriel. Bueno, yo recién le decía a Ranán, en el peronismo cantidad es sinónimo de calidad también, ¿no? Y la idea fue en ese momento en que habíamos perdido las elecciones de diciembre del 2015, reunirnos para desarrollar una tarea de capacitación política, de formación de cuadros políticos sindicales y de actualización doctrinaria y actualización política, por la cual al cabo de estos 5 años venimos desarrollando una vasta iniciativa que nos ha permitido articularnos con muchos otros compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país que han tenido iniciativas de carácter similar. En ese marco nació la relación con un grupo joven de cientistas políticos, entre los que se encuentran Rodrigo Mas, Martín Prestía, Jonás Chaya de Vélez, que tuvieron la iniciativa de desarrollar una tarea muy importante de traducción completa al castellano de los documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que se conocen como el Libro Azul, y que circuló en los medios de prensa a instancias del subsecretario de Hemisferio Occidental, que había sido embajador en la Argentina, Spiri Braden, como un mecanismo de desarrollar una campaña en contra de la campaña electoral que venía desarrollando el general Perón. Hasta tal punto tuvo centralidad la iniciativa o la acción de Braden, que fue muy bien aprovechada por Perón y en una maniobra de judo la transformó en la consigna que signó su triunfo, que pocos recuerdan quiénes fueron los candidatos de la Unión Democrática que en ese momento enfrentaban a Perón, y que eran Tamborini y Mosca, y que la sabiduría popular los había denominado en ese momento tambor, orina y mosca. Pero la consigna de Braden o Perón, esa sí que quedó en la historia. Bueno, ellos, estos cientistas políticos, trabajando con nosotros, hicieron el trabajo de compilación y de notas que contextualiza ese panfleto, en definitiva, del Departamento de Estado, y que hoy nosotros publicamos junto a la respuesta que elaboró el general Perón con la asistencia de Juan Cook, que en ese momento era canciller de Farrell y que era el padre de John William Cook. En ese momento Juan Cook era un dirigente de carácter radical. Y nosotros, digamos, ambos libros los estamos hoy
ofreciendo en una edición que además está muy contextualizada, muy trabajada, con muchos documentos probatorios de cada una de las infamias que contenía esa publicación y que tenía por objeto instalar en la campaña electoral de ese momento lo que había sido, digamos, la lucha o los contendientes en la Segunda Guerra Mundial, identificando la fórmula que encabezaba el general Perón con el eje del nazismo y del fascismo, cosa que a lo largo de la historia ha quedado completamente probado su infamia, pero de todos modos hay intereses que periódicamente intentan enarbolar esa sombra de sospecha sobre el peronismo. Por eso nosotros, en nuestra tarea de capacitación, de formación política, le ponemos una especial atención al diálogo con la academia, para que la recuperación de la memoria de la historia del peronismo esté siempre contextualizada con un rigor histórico que permita fortalecer cada una de las afirmaciones que hacemos. Y en ese sentido tenemos que agradecer especialmente la colaboración que nos ha brindado el profesor Raanan Rein, que además nos acompaña y que va a ser el primero de los expositores, porque su contribución, no solo en relación a la introducción a este libro, que es lo que lo contextualiza desde el punto de vista histórico, este hecho, sino también con toda su producción, ha contribuido muchísimo con rigor y con sentido científico a recuperar una parte muy importante de la historia del peronismo. Raanan Rein es profesor, doctor en historia a cargo de las cátedras Elías Souraski de Historia Española y Latinoamericana de la Universidad de Tel Aviv. Es ex vicepresidente de esa universidad, miembro correspondiente en Israel de la Academia Nacional de Historia de la República Argentina. El gobierno argentino le ha concedido el título de Comendador de la Orden del Libertador San Martín por su aporte a la cultura argentina. Es autor y compilador de numerosos libros. Entre otros se destacan La salvación de una dictadura, Alianza Franco-Perón, Peronismo, Populismo y Política, Argentina, Israel y los judíos, Juan Atilio Bramuglia y la segunda línea del liderazgo peronista, Los bohemios de Villa Crespo, Judíos y fútbol en la Argentina, Los muchachos peronistas judíos, y dentro de pocas semanas se va a publicar su nuevo libro, Perón, la inclusión política de árabes, judíos y japoneses, por el Grupo Editorial Sur. Y yo voy a agregar algo que él no me puso en su CV, pero que para mí fue muy importante, y fue el aporte que él hizo para poner en valor la tarea de César Tiempo como director del suplemento de cultura del diario La Prensa, en la época en que el diario La Prensa estuvo conducido por la Confederación General del Trabajo. Bueno, Raanan, 1.000.000 de gracias por tu participación, por tu generosidad, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias por esta introducción, Kelly. Buenas tardes o buenas noches para todos. Aquí en Tel Aviv son las 9:15, 9:20 de la noche. Es un placer para mí poder participar en la presentación de este libro que ya llegó a Israel, está en la Tierra Santa. Y es un placer para mí porque se trata de un libro de suma importancia, un libro que incluye dos documentos, dos fuentes primarias, como las llamamos los historiadores,
documentos clave para entender la larga historia de las relaciones Argentina-Estados Unidos, que va desde 1945 hasta hoy en día. Y además es importante para poder indagar en las orígenes de la imagen nazi-fascista del peronismo, una imagen que en ciertos sentidos sigue vigente dentro y fuera del país. Felicito, por lo tanto, a Rodrigo Mas, Martín Prestia, Jonás Chaya de Vélez por su excelente trabajo de edición y a mi amiga, la considero como amiga, Kelly Olmos, por invitarme a prologar este libro. Efectivamente, el enfrentamiento entre Braden y Perón fue uno de los episodios más dramáticos, diría yo, de las relaciones entre los Estados Unidos y la Argentina en todo el siglo XX. Y por lo tanto, ha tenido un impacto duradero en los lazos bilaterales durante décadas. En este sentido, el llamado Libro Azul fue uno de los documentos más importantes en la creación del mito de la Argentina como una nación pro-nazi, entre comillas, una nación antisemita, el refugio con R mayúscula para criminales de guerra nazis, el país en donde supuestamente se intentaba crear el Cuarto Reich. De hecho, la publicación de la oficialmente titulada Consulta entre las Repúblicas Americanas sobre la situación argentina, el 11 de febrero de 1946, es decir, a menos de 2 semanas antes de las elecciones generales del 24 de febrero, causó sensación en Buenos Aires. En palabras de John Cabot, el encargado de negocios en la Embajada de los Estados Unidos, fue como lanzar una bomba atómica. Braden llegó a la Argentina el 19 de mayo de 1945 y estuvo como embajador en Buenos Aires menos de 4 meses. Y la verdad es que es increíble el daño que se puede crear a las relaciones entre dos países en tan poco tiempo. En agosto de aquel año, como mencionó Kelly en su introducción, el nuevo secretario de Estado lo llamó de regreso a Washington para encargarse de la subsecretaría adjunta para asuntos latinoamericanos. Desde la capital estadounidense, Braden continuó su campaña anti-argentina y demostró ser aún más perturbador para las relaciones entre su país y la Argentina. Si Braden había llegado a Buenos Aires para ayudar a mejorar las tormentosas relaciones entre los dos estados durante la Segunda Guerra Mundial, claramente fracasó. Si su objetivo era detener la campaña presidencial de Juan Domingo Perón, su fracaso era humillante. La impresionante victoria de Perón en las elecciones, caracterizadas por el mismo John Cabot, el número 2 en la embajada norteamericana, como, y cito, la más justa de la historia argentina, exigió un cambio en la política de los Estados Unidos. Un veterano diplomático estadounidense con gran experiencia en asuntos latinoamericanos, Sumner Welles, consideró la elección de Perón como y vuelvo a citar, como la peor derrota diplomática que Estados Unidos ha sufrido en el hemisferio occidental. Braden, como saben, no era un diplomático de carrera y por lo tanto tampoco su conducta se adecuó, digamos, a las normas de la diplomacia tradicional, digamos. Con su comportamiento imperial hizo todo lo que pudo para evitar que Perón fuera elegido como presidente de la nación. De hecho, Braden se convirtió en el líder de facto de la Unión Democrática, de la oposición al gobierno militar y la oposición a la campaña electoral de Perón. El fracaso de Braden es interesante porque de hecho pone de manifiesto los límites de la diplomacia personal y al mismo tiempo también muestra las distorsiones en la imagen de la Argentina que tenían en Washington y en Nueva York y la incapacidad por parte de los norteamericanos de entender los procesos sociales y económicos
que han transcurrido en la Argentina en los años 30 y principios de los años 40. La respuesta de Perón, titulada la República Argentina ante el Libro Azul y conocida como el Libro Azul y Blanco, fue elaborada, como dijo Kelly, por el entonces canciller Juan Cook, y este documento estrenó el eslogan Braden o Perón, que acompañó esta campaña electoral de Perón, que lo llevó a triunfar en las elecciones de febrero del 46. El Libro Azul era una acusación a la neutralidad argentina durante la Segunda Guerra Mundial, y yo en distintos trabajos he intentado enfatizar la mal entendida neutralidad de la Argentina en esta guerra. En los distintos documentos que yo revisé en archivos en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en España, en Israel, me quedó bien claro que la mayoría de la opinión pública argentina apoyaba a la neutralidad argentina de aquel momento, y se basaba esta neutralidad también en cierta tradición diplomática que viene de la Primera Guerra Mundial y la neutralidad dirigida por el entonces presidente radical Hipólito Yrigoyen. Y durante la Segunda Guerra Mundial, 4 presidentes, 2 civiles y 2 militares, estaban detrás de esta política de neutralidad. Hasta el ataque japonés sobre Pearl Harbor, no hubo tensión alguna entre Argentina y los Estados Unidos, precisamente porque también los Estados Unidos mantenían una política de neutralidad. Sin embargo, una vez que entraron los Estados Unidos en la guerra, estaban esperando que todas las repúblicas del continente también declaren la guerra sobre Alemania, y el desafío argentino era demasiado grande y la Argentina tenía que pagar un precio muy elevado por este desafío. Otro punto importante es decir que la neutralidad argentina sirvió de hecho los intereses de Gran Bretaña. Los barcos cargados de carne y trigo que salieron de los puertos argentinos hacia las islas británicas ayudaron a la población civil inglesa a resistir a los bombardeos de la Alemania nazi. El Libro Azul y Blanco pretendía presentar las acusaciones de Braden como falsas y presentarlas también como una intervención en los asuntos internos de la Argentina. Su publicación, la del Libro Azul y Blanco, pasó casi desapercibida por los periódicos argentinos, ya que la mayoría de los diarios matutinos, vespertinos, de fines del 45 y principios del 46 estaban detrás de la Unión Democrática y no de la candidatura de Perón. Quedó en manos de la época el dar voz a la respuesta peronista. Para concluir, porque Kelly me dio 8 minutos, así que intento quedarme en este marco. La actitud de Braden hacia la Argentina a fines de 1945 y principios, de hecho, todo el año 46, parece irracional y obsesiva. Los medios de comunicación estadounidenses, que en cierto sentido siguieron la directiva que vino desde el Departamento de Estado, consideraban a la Argentina como prácticamente un país enemigo. Durante los años de la guerra, Argentina fue el único país latinoamericano que ha atrevido a desafiar a los Estados Unidos y, como dije, tenía que pagar por este pecado. La estrechez de la victoria electoral de Perón en febrero de 1946 sugiere que era probablemente el Libro Azul que inclinaba la balanza a favor de Perón. El propio Perón reconoció décadas después que si Braden no hubiera existido, y cito, habría debido inventarlo. Braden, como saben, tenía otra opinión. Bueno, voy a parar aquí. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ranan. Realmente, tanto la introducción en el libro como lo que acabas de exponernos nos
ubica perfectamente en la temática del libro que estamos presentando. Brevemente voy a comentar, muy brevemente, a enumerar algunos de los compañeros y compañeras que están presentes o han adherido a esta presentación. Y lo voy a hacer encabezándolo con el compañero José Luis Gioja, ex presidente del Partido Justicialista en el orden nacional, con quien desde el IFAP hemos trabajado durante todos estos años de una manera muy mancomunada. Del mismo modo, agradezco a Mariano Recalde y a María Rosa Muñoz, presidente y vice del Consejo Metropolitano del PJ, y en ellos a todo el Consejo Metropolitano del PJ, al compañero Víctor Santamaría, presidente del Congreso Metropolitano del PJ, a los compañeros Claudio Ferreño y Claudia Neira por el bloque de legisladores, al compañero Andrés Larroque, a la compañera María del Carmen Bianchi, presidenta de Bibliotecas Populares, a la compañera Lucía Corpachi, vicepresidenta también del Partido Justicialista Nacional y ex gobernadora, una gobernadora mujer que nos llena de muchísimo orgullo, de la provincia de Catamarca, a los compañeros Juan Tangari y Federico Dávila, del Consejo Directivo de la Unión Personal Civil de la Nación, a Daniel Santoro, siempre para nosotros un referente de la cultura y de la identidad de nuestro movimiento, a la compañera Cecilia Naón, directora en el Banco Mundial por la República Argentina, al compañero Jorge Elbaum del Llamamiento de Judíos Argentinos, a Lelio Mármora, que nos está acompañando, al compañero Rodrigo Ruete, a Miguel Galante, a Julio Vitovelo, a Guillermo Carmona, que también está ahora con nosotros aquí, al compañero Juan Manuel Olmos, jefe de gabinete del presidente de la Nación, a Alejandro Grimson, a Cristian Asinelli, a Mauricio Mazón, a Raúl Ferrara, Luis Antonioli y Cacho Cuartango del grupo, se me fue ahora justo, perdón, el nombre del grupo de ellos, que siempre trabaja Descartes, exactamente, que trabaja casi todas las iniciativas conjuntamente con nosotros. A Juan Carlos Herrera, Agustín Colombo Sierra, de Convergencia Siglo XXI, y bueno, después seguiré enunciando. No recuerdo si la nombré a Claudia Bernaza, que está también presente, que es diputada nacional. Ahora le voy a pedir al compañero Rodrigo Mas, que ha actuado como compilador y editorialista de este libro por el IFAP, que nos dirija la palabra. Bueno, ¿qué tal, compañeras y compañeros? Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí compartiendo la presentación de nuestro libro. Antes que nada, quisiera agradecer a quienes han hecho posible la concreción de este proyecto, los compañeros y compañeras de Ediciones IFAP, UPCN, Editorial Columna y al profesor Ranan Rein, y especialmente a Martín Prestía y Jonás Chaya de Belis, viejos compañeros desde la época de estudiantes de la carrera de Ciencia Política, con quienes tuve el honor de haber trabajado en este libro. Aprovecho también en nombre de todos mis compañeros mandarle un gran saludo al profesor Rein y agradecerle por su enorme generosidad, ya que su desinteresada presentación sirvió como un fuerte impulso para avanzar en nuestro trabajo. La obra que hoy presentamos, cuyo nombre completo es Bradeno Perón, el libro azul y el libro azul y blanco, los documentos que marcaron la campaña electoral más importante de la Argentina, compila dos textos fundamentales para la historia del país en general y del peronismo en particular. El libro azul, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos a instancias de su embajador en Buenos Aires, Ridley Braden, donde se acusa a Perón de estar vinculado con el nazismo, y la respuesta de Perón, denominada Libro Azul y Blanco, donde el por entonces joven coronel va a rebatir esas acusaciones. Un poco la idea central con la que pensamos el armado de este trabajo fue principalmente la de fomentar la lectura de los textos de Perón, de una forma directa y sin intermediarios. Y en ese sentido, lo que buscamos a la hora de la edición simplemente fue facilitar su lectura.
porque más allá de que generalmente Perón tiene una escritura llana y directa, puede que cuando agarremos un texto de él nos encontremos con ciertas referencias a hechos o personas que hoy la mayoría del público no tiene presentes, salvo quizás algún historiador o gente que se dedica específicamente al tema. Ustedes piensen que estos libros, el azul y blanco, tienen hoy casi 80 años y en algunos casos menciona algunas cuestiones propias de Argentina de los años 30 y 40 que para muchos hoy ya no son familiares o quizás desconozcan algunos detalles. Entonces, para ello buscamos desarrollar una serie de notas y comentarios a pie de página para facilitar justamente su lectura y su comprensión. Esta tarea de allanar la lectura de los textos, que esperamos haber podido concretar en nuestro libro, tiene un punto importante en la introducción que el profesor Rein tan gentilmente elaboró para esta oportunidad. Luego de la introducción de Rein nos encontramos con el primer documento de este libro, que es el libro azul, o Blue Book, por su nombre en inglés, que la presente edición tiene un elemento central, porque es la primera vez que se traduce de forma completa, traducción a cargo de Martín Prestía, que ustedes recuerdan, quizás algunos sepan, que este libro, cuando sale publicado, solo algunos extractos fueron tomados por los principales diarios opositores a Perón, generalmente en sus acusaciones más rimbombantes y más exageradas, donde supuestamente se demostraba el vínculo de Perón con el nazismo, y eran publicados de forma fragmentaria. Esta es la primera vez que se encuentra la publicación completa en castellano. Después, el texto siguiente es justamente el libro azul y blanco, donde Perón va a responder a las acusaciones de Braden. Cuenta con un importante anexo documental, una serie de recortes de diarios, cables de prensa, informes diplomáticos, que se reproducen de forma facsímil. Bueno, el coronel Perón va a desarrollar diferentes argumentos justamente para rebatir las acusaciones recibidas. Una de ellas es acusar a Braden justamente de una injerencia imperial por parte de Norteamérica, intentando interferir en las elecciones, que eran a los pocos días que una vez que se ha publicado este libro, y generar una victoria de la oposición, una oposición que se la intuía dócil a los intereses norteamericanos. También se va a referir Perón al libro azul como un intento de engaño de los argentinos, aclarando que la mayoría de los hechos denunciados en el documento estadounidense ocurrieron durante la presidencia de Ramón Castillo, que había sucedido cronológicamente 2 o 3 años antes del ascenso político de Perón. Bueno, finalmente, las acusaciones de Braden y sus aliados locales no son tomadas en cuenta por la mayoría de los votantes, que dan la espalda a la oposición, y el 24 de febrero de 1946 el pueblo argentino elige a Perón presidente por primera vez de nuestro país. Así que, bueno, para finalizar y dejar continuar al resto de los oradores, simplemente mencionar que el libro que hoy presentamos tiene 2 propuestas. Para el que nunca leyó a Perón, busca invitarlo, animarlo a leerlo, facilitándole su lectura. Y para aquellos que ya están más acostumbrados a sus textos, ofrecerle, por decirlo así, un plus o un valor agregado, que serían la introducción a cargo del profesor Rein, una exhaustiva investigación plasmada en los pies de nota y los comentarios a cargo de Jonás Chaya-Evelis, y la traducción inédita al español del libro azul, que ya les comenté que estuvo a cargo de Martín Prestía. Así que, bueno, espero haber logrado despertar su interés en el libro y en conocer un poco más de este episodio de nuestra historia. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Rodrigo. Y ya que me das pie, voy a decir que aquellos que quieran adquirir el libro pueden mandar un mail a edicionesifab@gmail.com. También lo van a encontrar en la plataforma de Mercado Libre y muy pronto va a estar en todas las plataformas de ebook. Ya que vos convocás a leer sobre Perón, voy a aprovechar entonces para nombrar también la adhesión y presencia de Darío Pulfer, del CEDIMPE, USAM, donde los invitamos a asomarse porque hay muchísima documentación relativa a Perón y al peronismo. A Carolina Barri, que es la directora del posgrado sobre peronismo, Instituto de Investigación
de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, a Juan Manuel Romero, profesor y miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, a Federico Savisky, a Lucrecia Cardoso, a Anica Fiero en representación del Instituto Juan Perón, a Mariano Fontela, al Grupo La Tranquera, a la Paco Urondo, al periodista Siete Case, a Radio Rebelde, a Marcelo Valente, a Sergio y Daniel Rosso, todos estos últimos periodistas que nos han ayudado a una difusión de este evento que resulta muy exitosa, porque como pueden percibir hay 229 participantes en este momento simultáneamente de esta presentación. Paso ahora a pedirle la palabra al compañero y profesor Alejandro Cataruza, profesor titular de Filosofía y Letra de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Alejandro. No estaría viendo el usuario yo de Alejandro. Es este. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, Alejandro, te escuchamos. Muy bien. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Comienzo agradeciendo también yo al IFAP la invitación a participar en esta presentación que me permite el reencuentro aún virtual con muchos y viejos amigos. Celebro yo también lo que me parece una gran iniciativa, que es la traducción y la publicación completa del libro azul, y además la inclusión del libro azul y blanco en el mismo volumen. Sobre la eficacia que mentaba Ranán en su intervención de la ascripción del peronismo a alguna forma de fascismo o de la idea de que la Argentina era un país antisemita y pronazi, decía de la eficacia de esa idea que tiene en el libro azul una de sus piezas centrales, da cuenta la circunstancia de que en 1986, desconozco si esto sigue ocurriendo hoy en día, en la Biblioteca del Congreso, cuando uno buscaba en terminales de computadora peronismo, era derivado al ítem fascismo, o sea, la leyenda que aparecía era ver fascismo, una especie de institucionalización de una interpretación que tiene en el libro azul uno de sus, como decía, de sus principales expresiones. Quería hacer alguna observación acerca de ambos materiales. Me parece que tanto el libro azul como, y también, y quizá más, el libro azul y blanco, parte del activismo comunista, miraron con cierta expectativa, no diría simpatía, pero con cierta expectativa a los gobiernos surgidos inicialmente del golpe, aunque por razones, por supuesto, diversas. En cuanto al libro azul y blanco, las alusiones y las presencias de fragmentos del debate político y cultural previo al golpe del 43, esto es,
el debate político y cultural, librado en los años 30, con discusiones muy intensas, cruzadas, con un activismo muy alto de grupos, muy intenso, de grupos políticos y de grupos culturales, ¿no? Decía, esas referencias, esas alusiones son, me parece, importantes y son reveladoras. Yo voy a subrayar dos de esas presencias del debate político-cultural de los años 30 en el libro Azul y Blanco. Uno tiene que ver, una de esas alusiones o referencias tiene que ver con la figura de Roosevelt y de su programa. La otra tiene que ver con las críticas al Partido Comunista. En cuanto a lo de Roosevelt y al programa que se le atribuía, está presente esto en el libro Azul y Blanco a través de la crítica que se hace a la crítica que el Partido Comunista realizaba al presidente Roosevelt todavía en 1941, al filo de la constitución definitiva de los aliados por la entrada de la Unión Soviética y de los Estados Unidos en la guerra. Una investigadora española que estimo que Ranán recordará, Laura Ruiz Jiménez, ha insistido en que en el mismo discurso de Perón, que Perón pronuncia inmediatamente después de la aparición del Libro Azul y donde plantea el eslogan Brade no Perón, en ese mismo discurso exaltó a Roosevelt que, según en términos de Perón, había combatido contra la plutocracia que intentó frenar su reforma social. Luego voy a volver a este punto, pero esta apelación, esta idea de que el programa de Perón es el programa de Roosevelt, continuó en el peronismo, en varias zonas del peronismo durante muchos años. Desde ya sería interesante señalar que también los hombres de la Unión Democrática exaltaban la figura de Roosevelt. Y la crítica, el segundo elemento, la crítica a los vaivenes del Partido Comunista, que habría pasado del antiimperialismo cerril de la etapa 39-41, calificando a la guerra de guerra interimperialista y apoyando entonces la posición neutral, al apoyo al imperialismo americano, dicho esto entre comillas, lo distinguía de la posición que habían adoptado otros partidos comunistas latinoamericanos, en particular el brasilero, con su líder Prestes. Entonces, decía, esas dos líneas de discusión que están presentes en el libro Azul y Blanco remitían a los 30. Roosevelt y el New Deal habían sido alabados por socialistas y sectores del radicalismo, y el PC había sido visto con recelo, incluso en tiempos del nunca concretado en la Argentina Frente Popular, del Frente Popular en ciernes, también por distintas razones, ¿no? El radicalismo entendía que no valía la pena constituir ningún frente popular, siendo que encarnaba a la nación y la nación no podía perder elecciones. De modo que en la campaña electoral de Alvear del 37 solía tomar distancia del apoyo comunista. También la crítica al PC tenía un origen sindical, en el sentido del sindicalismo revolucionario, ¿no? Dado que, según esta interpretación, subordinaba sus intereses, los intereses del movimiento obrero a los intereses del partido. Sin embargo, como anticipaba, estas áreas de discusión continúan durante el periodo peronista. Y voy a citar, para no salirme del patrón que se ha establecido de ser breve, voy a citar dos ocasiones. Por un lado, la intervención desde el diario El Laborista, uno de los que apoyaba
al peronismo, se realiza el 27 de octubre del 46. Allí, el diario, naturalmente vinculado al Partido Laborista, incluye una nota que se titula "El Partido Comunista salvó a la burguesía de un derrumbe seguro". La persona que escribe el artículo estimaba, a mi juicio exageradamente, que la participación del comunismo en la Unión Democrática había evitado que la diferencia entre la candidatura de Perón y la candidatura de Tamborini y Mosca fuera abismal, porque los votos populares, decía, los había conquistado el Partido Comunista. No importa tanto si esto es cierto, como que la discusión en torno al papel del PC continuaba luego de la elección. Y, por otro lado, la revista Hechos e Ideas, revista que había sido radical en la segunda mitad de la década del 30 y que pasa a apoyar el peronismo a partir de 1947, ni en el 45 ni en el 46, retomaba el intento de vincular al programa de Perón con zonas relativamente inesperadas. Por un lado, con la izquierda laborista inglesa, se reproducían ahí artículos de su líder, Bevan, que había sido nada menos que el organizador del Sistema Nacional de Salud británico. Se publicaban obras de altos funcionarios de la administración Roosevelt, como David Lilienthal, y en la redacción solía señalar que el antecedente de Perón había sido Roosevelt. Un ex socialista, Joaquín Coca, que escribía en Hechos e Ideas, que solía escribir en Hechos e Ideas, expresaba de manera un poco más sofisticada en 1951 que Keynes había sido el teorizador y Roosevelt y Perón los realizadores. Entonces, por debajo de estos detalles, lo que quería subrayar es que, a pesar de lo especialísimo de la coyuntura electoral del 46, de la cual ambos libros nos ofrecen piezas decisivas, la explicación acabada de tal coyuntura e incluso de estos libros debe también remitir al debate político-cultural previo de los 30 y de los tempranos 40, que, como dije, era un debate político intensísimo, con grupos y formaciones culturales y revistas muy activos, con una militancia muy movilizada, y que era un debate político-cultural complejo y no librado por dos bloques absolutamente homogéneos. Por supuesto, luego del 46, como señalaba, y hasta el 55, aunque modulado por otros contextos, una parte de la agenda política previa a la elección del 46 seguirá retomándose, seguirá estando activo. Y un comentario final que tiene que ver con lo importante que creo yo que es que organizaciones políticas y sindicales se dediquen a fomentar institutos de formación, institutos de investigación y encaren este tipo de tareas. Así que felicito nuevamente a la gente del IFAP por la iniciativa y por la publicación. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, y esperamos contribuir, aunque sea en una mínima proporción, a que el debate político siempre mantenga un alto vigor, porque es la política lo que permite transformar la vida de los pueblos y afirmar los valores que nosotros queremos afirmar desde el justicialismo. Quiero destacar también la presencia en esta reunión
de la compañera Nancy Parrilli, de los compañeros Juan Carlos Herrera, Agustín Colombo Sierra de Convergencia Siglo XXI, Luis Cáceres y Tomás Mereles del Centro de Estudios Laborales, Aldo Dukdevich, Ana María Colotti, Ignacio Lonciemi, Juan Pablo Brey y Horacio Calculi y Cristian Jerónimo, estos tres últimos de la Juventud Sindical Peronista, que siempre comparte con nosotros las iniciativas que desarrollamos y que la verdad se han transformado en compañeros de ruta realmente invalorables. Muchísimas gracias a los compañeros de la Juventud Sindical. También al grupo de trabajo Desde la Verdad, encabezado por el compañero Raúl Bucefi. Y pido disculpas a los que no he nombrado porque seguramente he cometido algún pecado. Le doy la palabra ahora al compañero Federico Dávila, subsecretario de Relaciones Internacionales del Consejo Directivo Nacional de la Unión Personal Civil de la Nación, vicepresidente mundial de la Internacional de Servicios Públicos, licenciado en Comercio Internacional de la Universidad Nacional de Lanús, especialista en Relaciones Internacionales de UNINTER y director de la Maestría en Administración Pública de la Universidad del Salvador. Te escuchamos, Federico. Muchas gracias, Kelly. En principio quiero enviar un saludo de nuestro secretario general, el compañero Andrés Rodríguez, que por estar reunido con la CGT en estos momentos no ha podido asistir. De todos modos, si llegara antes que termine esta reunión, le va a transmitir el saludo y la felicitación por el trabajo que están haciendo. Y es una reunión en la CGT que está desarrollando toda una idea novedosa para esta situación en la que se encuentra el país. Se está pensando en el nuevo Congreso de la Confederación General del Trabajo, en donde se van a hacer realmente importantes modificaciones. Se está trabajando básicamente por la unidad o la reunificación de la mayor parte de los sindicatos de la central sindical, y se está trabajando en la incorporación de las compañeras. Se está pensando en modificar el estatuto y que haya un 50% de mujeres y un 50% de hombres, y a su vez se está trabajando para incorporar o buscar de qué manera se pueden incorporar los movimientos sociales a esta central sindical. O sea, se está adecuando la central, la CGT, a estos nuevos tiempos, a esta nueva situación que estamos viviendo, a la pandemia, a las desigualdades, a la mayor concentración de la riqueza y a la mayor pobreza, desempleo y demás. Y digo esto, ¿y por qué lo relaciono con el texto? Porque si bien hace más de 70 años la consigna era Braden o Perón, después fue Liberación o Dependencia, y hoy esa misma consigna adquiere también significado en esta lucha desigual que hay entre la oligarquía financiera internacional y las organizaciones de los pueblos. Por eso entendemos que este libro realmente es un aporte muy valioso, porque lo que hay detrás del libro azul es lo de Braden, es lo que sigue habiendo hoy detrás de esta oligarquía financiera internacional. Y por otro lado, otra reflexión es que en el trabajo que estamos realizando a nivel sindical, a nivel global, a través de la Internacional de Servicios Públicos, es permanente la discusión, no en las reuniones públicas, sino en los pasillos, en los almuerzos, en distintos eventos acerca del peronismo. Cuando saben que somos sindicalistas peronistas, empiezan a plantear, los que más confianza tienen, plantean esta cuestión del Perón nazi, ¿no es cierto?
y que el peronismo como un partido de derecha, porque llega obviamente toda la difusión de ese supuesto peronismo, no solo de la derecha o de los liberales o neoliberales, sino también en el ámbito sindical, fundamentalmente de los partidos comunistas, ¿no es cierto?, en Latinoamérica y en Europa. Y es un debate permanente en donde a pulmón estos dirigentes sindicales van comprendiendo el valor del peronismo, los llevamos a visitar la CGT, al lugar donde estaba Evita, a ver fotos y demás, y empiezan a entender lentamente el significado del peronismo y sobre todo en el movimiento sindical argentino. Pero este libro realmente es un aporte, una contribución muy valiosa a ese debate, que es un debate no del pasado solamente, es un debate del presente y es un debate del futuro, porque el peronismo también es, sin ninguna duda, el futuro. Vemos lo que está ocurriendo en todo lo que es el sistema cordillerano, en los países andinos, desde Chile, pasando por Perú, Colombia, Ecuador y llegando también a Centroamérica, las crisis que hay, que son unas crisis, como decía Juan Carlos Herrera en un artículo, una crisis de representatividad democrática, se están buscando reformas de constituciones, en las reformas constitucionales, en la constituyente de Chile, algunos planteos que están haciendo incluso en Perú y en Colombia, están buscando de qué manera las organizaciones populares y los sindicatos pueden tener representación, y eso no es ni más ni menos que un bosquejo, una posibilidad de un modelo argentino para el proyecto nacional, en el que no solo participen los partidos políticos, sino que participen las organizaciones sociales. O sea, en estos debates, esta contribución que están haciendo los compañeros del IFAP, los compañeros más Prestía, bueno, y todos los que han trabajado en este libro, están haciendo realmente, como decía, una contribución que sirve no para analizar solo el pasado, sino que sirve para actuar en el presente y para ir pensar y resolviendo el futuro, porque el peronismo, sin ninguna duda, es el futuro. Así que bueno, quería hacer estas breves reflexiones, que vamos a seguir reflexionando y charlando sobre esto, porque realmente abre este libro y los dos textos a pensar, a revalorar, resignificar, y es una herramienta muy útil para todos los compañeros y compañeras. Muchas gracias, Federico, en vos y a Juancito Tangari y los compañeros que están con vos en este momento de la comisión directiva. Nuestro saludo y nuestro agradecimiento al compañero Andrés Rodríguez y a toda la comisión directiva, porque siempre tenemos en la Unión Personal Civil de la Nación y en su consejo de dirección un socio con mucho entusiasmo para acompañarnos en las iniciativas que estamos desarrollando. Y como vos bien decías, en este cambio de época que esperamos efectivamente fructifique, porque la pandemia debería estar agotando ya definitivamente un modelo que ha llevado a un nivel de polarización económica y social increíble al mundo, digamos, con los costos que esto ha generado. Me interesó mucho el otro día una declaración de Biden cuando dijo que no había sido Wall Street la que construyó Estados Unidos, sino la clase media impulsada por los sindicatos. Y nosotros sabemos que esto es así, no es la especulación financiera,
lo que puede impulsar el bienestar de los pueblos, por el contrario, es lo que empobrece a los pueblos y en cambio es la movilidad social ascendente que impulsa el accionar de los sindicatos lo que verdaderamente puede construir bienestar en los pueblos, y por eso se mantiene la vigencia del peronismo, que tiene esta concepción como columna vertebral. Antes de darle la palabra a la compañera Cristina Álvarez Rodríguez, que en su carácter de vicepresidenta del Partido Justicialista a nivel nacional nos va a cerrar este encuentro, yo quiero decirles que elegimos esta fecha porque esta fecha es la fecha de la resistencia peronista, es la fecha donde recordamos y homenajeamos a los compañeros que fueron fusilados en José León Suárez y en la cárcel de Las Heras. Y nosotros creemos que están presentes en la medida en que nosotros podamos mantener vigente su ideario y su vocación de lucha. Nosotros necesitamos mantener eso, mantener esa vocación de justicia social de nuestro pueblo, porque eso es lo que permite que tantas compañeras y compañeros que han caído en esta lucha durante todos estos años estén vivos, en nosotros siempre presentes. Cristina Álvarez Rodríguez es arquitecta, política argentina, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, secretaria parlamentaria del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, fue fundadora y es directora ad honorem del Museo Evita, es miembro de número y presidenta ad honorem de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Eva Perón. En provincia de Buenos Aires desarrolló una enorme trayectoria como ministra de Gobierno, de Infraestructura, presidenta del Consejo Provincial de las Mujeres, subsecretaria de Cultura. Y queremos destacar especialmente hoy que la paridad es ley y es práctica en la construcción política del peronismo y de la Argentina, que Cristina, como legisladora nacional, es una gran impulsora de esa agenda de género para construir igualdad política, social, económica y cultural para las mujeres, para prevenir a su vez, sancionar y erradicar las violencias de género. Y en eso, la verdad, es una fiel heredera del legado de Eva Perón. Cristina, queremos escucharte. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Querida Kelly, tengo en mis manos este libro fundamental que acá también llegó Ranán, más cerquita que a Israel, y que va a llegar a cada una de las casas de todos los militantes y las militantes peronistas, que tenemos que leerlo. Y tenemos que leerlo porque casi todos nosotros habíamos leído El azul y blanco, pero por algún extraño motivo el azul no estaba traducido. El azul, sabíamos lo que decía por cómo le habían respondido, pero ahora tenemos la herramienta concreta de cuáles eran las falsas acusaciones de las que en otra época fuimos víctimas. Falsas acusaciones que corrieron como reguero de pólvora y que tuvieron socios muy similares a los que hoy tenemos, para que se instalaran falsedades, mentiras, para que se instalaran conceptos que hacen daño a las mayorías en beneficio de las minorías dominantes. Y en este sentido, tengo la suerte de tener este libro, y tengo la suerte de que mi amiga Kelly Olmos me lo dedicara, así que es un libro que va a quedar no solo en mi biblioteca, sino también en mi corazón. Porque Kelly es de las maestras del peronismo, de las que dan cátedra de militancia, así que a todos los compañeros del IFAP,
a todos los compañeros de UPCN, a los compañeros de Columna, a todos los que han trabajado desde lo intelectual, pero también desde lo material y desde lo militante, para que esto sea realidad. Estoy profundamente agradecida, y también en nombre del Partido Justicialista Nacional y de nuestro presidente, que es presidente de nuestro movimiento y de nuestro partido, quiero hacerle extensiva a cada uno de ustedes un profundo agradecimiento. La realidad es que todas esas falsedades tienen un único objetivo, que es destruir ayer y hoy. Y esta investigación es seria, es documentada, es una investigación cruda, real, objetiva, así intenta hacerlo. Y pienso toda la vigencia que hay hoy en el 2021 de estas situaciones y la permanente utilización de nuestros adversarios políticos de las mentiras, de las falacias y de las noticias falsas, que algunos dicen fake news, pero que no son otra cosa que lo mismo que instalaron allá y que vuelven a querer instalar acá, y que en el mundo también las quieren instalar, y sobre todo las más dolorosas de esas fake news, que son las asociadas a la pandemia y a lo sanitario tan cruel que estamos atravesando en Argentina y en el mundo. Y el otro tema son los discursos del odio. Y entre las fake news y los discursos del odio atacan permanentemente y siempre a los mismos sectores. En vez de comenzar a trabajar para la reconstrucción argentina, la reconstrucción mundial de una sociedad que nosotros esperamos y queremos aportar a que sea distinta y mejor que la prepandémica. Y nosotros aquí en Argentina todo el tiempo estamos escuchando a la oposición desinformar con las vacunas, con los planes de vacunación, con los laboratorios, a difamar con nombre y apellido al presidente de la República, haber dicho que iba a envenenar a la población, y haber dicho que habían pedido desde el Ministerio de Salud retornos o coimas a un laboratorio, y que por esto ese laboratorio, haber dicho que habíamos hecho leyes a la medida del laboratorio, que es lo que ahora esa misma oposición pide. Han llegado a decir que el cloro lo teníamos que usar como medicina, y todo queda impune. Y va quedando impune, y hace mucho daño, como le hizo a la Argentina esa imagen que construyeron allá por el 45, por el 44, en ese final de año. Y que aún hoy, cuando uno recorre muchos ámbitos, tiene que desmentir, tiene que explicar, tiene que persuadir, tiene que ir a contar otra campana, una campana que fue silenciada como fue el libro azul y blanco en la prensa de Argentina, pero también del mundo. Quizás esta traducción tan fundamental que recibimos de ese libro azul aquí, ojalá pudiéramos que en las otras latitudes llegara con tanta fuerza el libro azul y blanco, a ver si la otra campana también golpea en un universo que debe ser, saliendo de esto, más solidario, más justo socialmente, en estas máximas peronistas. Y hacerlo un 9 de junio, un día que para todos nosotros, los militantes, es un día de reafirmación de compromiso con el valor de la lealtad por la que dieron la vida esos hombres y mujeres, dieron la vida. La vida y la muerte, y el odio y la mentira, y siento que lo que mostraron esos fusilamientos en José León Suárez, en la cárcel de Avenida Las Heras, no fueron otra cosa que el carácter profundamente criminal de la mal llamada Revolución Libertadora.
un carácter profundamente criminal, porque el pueblo había elegido a Perón y porque las clases dominantes habían elegido a Braden. Y la victoria popular en la Argentina se pagó con sangre, con persecuciones, con proscripciones, con violencia y con muchos muertos a lo largo de nuestras distintas etapas de golpes militares y de procesos democráticos. Y ese ataque permanente que comenzó en José León Suárez es una de las páginas más oscuras de la historia por las que nunca nadie pagó en Argentina, porque la justicia no llegó ahí ni en tiempo ni en forma, como tantas veces cuando no llega y sabemos que entonces no hay justicia, hay memoria. Pero sí, la justicia pudo llegar en las otras etapas y por eso no está disociado los fusilamientos de José León Suárez, del odio de Viva el Cáncer en el muro de la residencia donde murió Evita, del bombardeo a inocentes en la Plaza de Mayo y, por supuesto, de nuestros queridos 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, de sus madres, de sus familiares y de todos sus compañeros que los seguimos buscando. Y ni que hablar, y para traerlo al presente, del ataque permanente a los gobiernos populares y de la guerra judicial que padecemos, y mediática de los grandes medios concentrados, que siguen siendo en muchos casos cómplices de que estas noticias se expandan para llegar a más consumidores, como entienden a los ciudadanos de a pie. Finalmente, decirles que el peronismo siempre supo escuchar al pueblo, que el peronismo lo supo interpretar, y que por eso una y otra vez nos dan esta oportunidad que nos dan hoy, de ser gobierno en la República Argentina frente a los modelos neoliberales, que es para lo que el Libro Azul de Braden y otras sucesivas historias posteriores trabajan a diario. Y es así que nos volvieron a dar esta oportunidad con Alberto y Cristina, y que nos la dieron con Néstor y luego con Cristina, y que nos la dan cada día, y que con mucha responsabilidad y compromiso Alberto hoy está llevando a cabo un gobierno distinto al que soñamos, indudablemente. Nadie pensó que podía pasar esto, pero cuidando la salud de todas y todos y cuidando a cada uno de los argentinos, poniendo un Estado presente por sobre los últimos 4 años de un mercado reinante. Y cierro con esto. Pienso que este libro será una herramienta para la militancia. Como siempre nosotros sabemos llevar nuestras banderas. Y esa militancia de esta experiencia histórica va a aprender, porque estamos camino a una elección muy cercana, en un tiempo distinto a todos los tiempos en los que hemos ido a elecciones. Siempre íbamos con la calle, siempre íbamos con compañeros y compañeras a la plaza, casa por casa, con la boleta, con todas nuestras ilusiones a transmitir nuestras ideas, a persuadir democráticamente, a buscar con nuestros sindicatos, con nuestras organizaciones sociales, con nuestros colectivos de mujeres, de colectivo travesti trans, que si Dios quiere va a ser el cupo laboral ley próximamente. Íbamos a buscar ese voto, esa confianza, esa reafirmación de un sentido, de una dirección hacia donde la Argentina va. Bueno, nos toca una elección distinta, pero sin embargo vamos a estar acá y ahí. Vamos a estar ayer, hoy y mañana, trabajando por esa dirección, que es como la que dice nuestra marcha para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Quiero agradecerles una vez más la posibilidad de permitirme ser parte de este hermoso encuentro, porque siento que siempre que buceamos en la historia salimos fortalecidos y entendemos con mucha más claridad. Quizás en la de 45 era mucho más contundente ver que el embajador de Estados Unidos, Braden,
hiciera estas cosas, y que el Partido Comunista de la época los apoyara, y que un sector del Partido Radical también fuera parte de esa unión democrática que el 19 de septiembre vino en una marcha por la libertad. No sé si les suena a los oídos de los que nos escuchan al Congreso, y que eso hizo que Perón fuera preso a Martín García. Bueno, todo eso resuena con una vigencia. Los tiempos son otros, pero aprendemos de lo que nos pasó, y aprendemos, como siempre, los peronistas en clave de esperanza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Hermosas palabras. La verdad que Javier Mourinho, Daniel Romero, Omar El Kadri, Abdo El Kadri, Marina Rosas, Marta Giana, Mario, Orlando Olmos, yo, todos los que integramos IFAP, nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos de las compañeras, compañeros, amigas, amigos que nos han acompañado en esta realización del libro, en esta presentación de hoy, que la verdad ha tenido una jerarquía extraordinaria, y simplemente sentimos que esto nos da energía, nos reafirma para seguir trabajando por la reconstrucción de la Argentina y por la construcción de una Argentina justa, libre y soberana. Así que muchísimas gracias a todos. Busquen el libro para adquirirlo, edicionesifap@gmail o Mercado Libre o las plataformas de ebook que están. Les agradecemos mucho. Esperamos que esto a su vez incentive para el nacimiento de otras iniciativas que nos convoquen, y los volveremos a convocar para seguir militando y para seguir construyendo una realidad mejor, más feliz para nuestro pueblo. Muchas gracias a todos. Saludos a todos. Gracias, Ranán, gracias a todos. Aldo Gracias, Carrera, Fernanda Lacoste, Asipa, que me han quedado sin poder mencionar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Todas Cristina, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Federico. Saludo a Andrés. Gracias, Ranán, y te vamos a acompañar en la próxima presentación de tu último libro. Gracias, Flaco. Gracias, Gioja. Un ejemplo el Flaco, ¿eh?